buenos días, el día de hoy vamos a dar el tema de tabla de frecuencias para datos no agrupados. Una tabla de frecuencias es una tabla que nos muestra la distribución de los datos de una población o muestra mediante sus frecuencias. Esta se compone de varias columnas, entre ellas tenemos la columna de valores, que son los datos, la columna de frecuencia absoluta, que son el número de veces que aparece un valor, la frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que es el cociente de la frecuencia absoluta entre el total de número de datos n, y la frecuencia relativa acumulada, que es la sumatoria de frecuencia relativa. Revisemos entonces un ejemplo. Se tomaron las edades de 10 niños de primaria del colegio Dulce Corazón de María, arrojando los siguientes datos, y tenemos 10 datos de edades. Nos dicen entonces que realicemos una tabla de frecuencia. Armamos entonces nuestra tabla de valores con las columnas ya mencionadas, que son valores, frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces en la primera columna vamos a escribir los datos. En esto vamos a escribir los datos que aparecen allá, es decir, si nos aparece el número 5, si nos aparece el número 6. En este caso tenemos los números del 5 al 10. Entonces colocamos de menor a mayor: 5, 6, 7, 8, 9 y el número 10. ¿Ok? Pasamos entonces a revisar la columna de frecuencias absolutas. Esto se hace revisando la cantidad de veces que aparecen los valores, es decir, la cantidad de veces que aparece el número 5 dentro de los datos. Y podemos darnos cuenta que aparece 2 veces. Entonces lo colocamos acá. El número 6 aparece una vez. El número 7 aparece 2 veces. Número 8 aparece 3 veces. El 9 aparece una vez. Y el 10 aparece una vez. Corroboramos entonces que la sumatoria de la frecuencia absoluta nos dé la cantidad de datos que había. Entonces tenemos 2 más 1, 3, más 2, 5, más 3, 8, más 1, 9, y más 1, 10. Entonces sí, nos quedó bien la columna de frecuencia absoluta. Ahora pasemos a la frecuencia absoluta acumulada, que no es más que sumar la frecuencia absoluta. En este caso no se sumaría con nada porque es el primer valor, entonces se coloca igual. Ahora, este valor se suma al siguiente de la frecuencia absoluta. 2 más 1 es 3. Y así sucesivamente. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 1, 9. 9 más 1, 10. ¿Correcto? Luego pasamos a la columna de frecuencia relativa, la cual es dividir cada frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Ya sabemos que los datos son 10, entonces podemos pasar en esta primera fila. Tenemos el número 2 como frecuencia absoluta sobre el número 10, que es la cantidad de datos. Entonces eso es igual a 0,2. En el siguiente tenemos 1 sobre 10, que es igual a 0,1. Nuevamente tenemos el 2, ya sabemos que es 0,2. Número 3 igual a 0,3. Y número 1 igual a 0,1. Y aquí también es número 1, entonces 0,1. Por último, revisemos entonces la columna de frecuencia relativa acumulada, que no es más que sumar, como hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, pero en este caso la frecuencia relativa. Entonces, en la primera colocamos el mismo valor, 0,2, y luego sumamos 0,2 más 0,1, 0,3. 0,3 más 0,2, 0,5. 0,5 más 0,3 es 0,8. 0,8 más 0,1 es 0,9, y 0,9 más 0,1 es 1. Y este valor es importante, debemos revisar que siempre la sumatoria final nos dé 1. Y aquí tendríamos la tabla de frecuencia de ese ejercicio.